Gracias. Y bueno, para quienes a lo mejor no me conozcan, yo soy la licenciada Laura Recio, también máster en Educación Inclusiva y licenciada en Educación Preescolar por la Escuela Normal de Educación Preescolar de Saltillo. Y bueno, pues comencemos con este tema, que es un tema que me encanta. Vamos a empezar con una imagen que están viendo ustedes en su pantalla, que se llama, bueno, son unas piezas de rompecabezas, y la pregunta es, ¿qué es la educación inclusiva? Muchos padres de familia, amigos me preguntan, bueno, ¿y qué es la educación inclusiva? ¿Solamente va dirigida hacia los niños que tengan algún tipo de condición física o cognitiva? Realmente no. El día de hoy vamos a aclarar todas esas dudas a través de esta presentación. Queremos tocar temas muy puntuales de lo que realmente significa trabajar bajo un enfoque en educación inclusiva. Y yo quiero empezar primero con esta analogía. Ustedes están viendo ahí en pantalla varias piezas de rompecabezas. ¿Qué sucede cuando a las personas les gusta mucho armar rompecabezas que son de 500, de 100, de una gran cantidad de piezas? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que observar cada una de las piezas, todas son diferentes, algunas quizá tendrán diferente tamaño, pero al final cuando tú las unes forman una gran creación. Esto se asemeja con la educación inclusiva. La educación inclusiva es un proceso. Yo quiero establecer en este aspecto que no porque una escuela se diga inclusiva quiere decir que todo el tiempo lo sea. Es un proceso por el cual la escuela se tiene que ir reinventando. ¿A qué me refiero con esto? Cada año los alumnos cambian, el personal docente puede cambiar de grupo, las instalaciones cambian, el ambiente, los padres de familia, la situación y las condiciones cambian. Entonces eso hace que este proceso se tenga que estar reinventando cada vez. Es decir, el docente, el padre de familia tienen que estar constantemente participando y vigilando que este proceso se vaya dando de la manera correcta. ¿A qué más se refiere la educación inclusiva? Que es para todos, que atiende la diversidad. Como yo lo mencionaba en las piezas de rompecabezas, todos somos valiosos, todos somos importantes y todos somos diferentes. Esto hay que dejarlo muy claro porque la diversidad es algo que nos enriquece. Entonces, para considerar una escuela o una educación que sea de manera inclusiva, tenemos que incluir a todos, incluyendo estas diferencias. Algo también que es muy importante conocer, pues son las barreras. ¿Qué me quiere decir con barreras? Que impiden tres aspectos muy importantes que se tienen que dar para que realmente sea un enfoque en educación inclusiva. Las barreras en un momento más nos va a explicar la licenciada Natalia un poquito más a fondo, pero yo les voy a explicar estos tres elementos. ¿A qué me refiero? A la presencia, la participación y los logros. Es decir, todos mis alumnos tienen que estar presentes en las escuelas. Todos los alumnos tienen que estar dentro de las escuelas, pero no basta con solo incluirlos dentro de la escuela. El alumno y la alumna tienen que tener una participación activa, una participación de calidad y efectiva, que nos lleve a que ellos obtengan logros. Si una de estas tres piezas falta, no se está dando la educación inclusiva. Tiene que haber presencia, participación y logro. Y por último, ¿por qué estamos trabajando con un enfoque de educación inclusiva? Pues para atender a nuestros alumnos y alumnas que se encuentran en situación de riesgo. ¿Y a qué me refiero con esto? Son nuestros chiquitos que son más vulnerables a ser marginados o a ser excluidos. Entonces, este enfoque de educación inclusiva nos permite atender a todos, pero especialmente a nuestros chiquitos que se encuentran vulnerables. Así es, tenemos lo que es la barrera para el aprendizaje, que como lo dice su nombre, es aquello que nos impide que el alumno aprenda. Pueden ser visibles e invisibles. En este caso, como decía la licenciada Laura, tenemos lo que es la presencia, participación y logros. La presencia es, el niño asiste diariamente. Ya tenemos ahí que él está dentro del aula, pero todos se sienten bienvenidos y valorados dentro de las actividades. Ellos están participando de una manera efectiva y todos aquellos logros y objetivos que nosotros le ponemos a cada uno de ellos realmente los están aprendiendo y adquiriendo. En este momento también les quiero explicar que hay dos tipos de barreras. Existen las barreras que son visibles, que son aquellas que ponen también la sociedad, y las barreras invisibles, que son como nosotros como personas y como padres de familia y maestros podemos llegar a poner. En este caso serían, por ejemplo,
El hecho de que yo como padre de familia a lo mejor no le dé la importancia necesaria a la asistencia de mi hijo debido a que es un grado de preescolar y creemos que es un grado menor con aprendizajes menores. También, en este caso, lo que es la participación de nosotros como profesores en el hecho de no dejar y no buscar tampoco estrategias para el alumno. El creer que por poner simplemente una actividad, todos lo van a aprender de la misma manera. Y no buscar una estrategia de, ok, si sé que mi alumna María aprende de una manera y sé que mi alumna Marisol aprende de otra, pues buscar aquellas estrategias en el que todos con el mismo objetivo realicen el mismo aprendizaje. Y con esto yo paso a otro concepto muy importante, que es el diseño universal para el aprendizaje, conocido por sus siglas en inglés como DUA. El DUA surge en los años 90 por el CAST, primero como un diseño universal en el aspecto arquitectónico, donde se buscaba que todas las personas pudieran tener esa accesibilidad a todos los espacios. Pero después esto se fue perfilando y se realizaron un conjunto de principios que nos ayudan a definir un currículum que realmente sea accesible para todos en varios sentidos. Bueno, ¿y qué es el DUA y cómo funciona? El DUA tiene la finalidad de atender esta diversidad que les he estado comentando en un inicio. ¿Cómo le hacemos para atender a niños tan diversos en un mismo grupo? Bueno, primero tenemos que tener un currículum flexible. ¿A qué me refiero con esto? Este currículum tiene que tomar en cuenta que cada uno de nuestros alumnos tiene diferentes estilos de aprendizaje, es decir, tengo alumnos que pueden aprender de manera visual, manera auditiva, manera kinestésica, y eso me va a llevar a que mis estrategias como docente se tengan que diversificar. Es decir, dentro de mi planeación, dentro de mi día a día en el aula, yo tengo que implementar diferentes formas y medios para que mi alumno pueda recibir esta información. Además, también sabemos que nuestros alumnos tienen distintos ritmos de aprendizaje. Habrá algunos niños que lleven el mismo ritmo de aprendizaje, lo esperado, como lo marcan las tablas del desarrollo. Habrá otros niños que se sobrepasen o que vayan un poco debajo de lo esperado. Sin embargo, esto nos permite, a través de un currículum flexible, poderle dar situaciones retadoras y que les ayuden a avanzar a cada uno de mis niños, independientemente en qué nivel o estilo de aprendizaje se encuentren. En este siguiente aspecto viene la característica multinivel. Ya me di cuenta que mis alumnos aprenden de distintas maneras, ya me di cuenta que todos van en distinta etapa de desarrollo, entonces, ¿qué debo de hacer? Yo como docente o como institución tengo que considerar hacer actividades, planear situaciones en un nivel esperado a la edad. Por ejemplo, si yo estoy dando un grupo de primero a preescolar, tendré que planear actividades conforme a los objetivos que se espera que logre un niño entre 3 y 4 años de edad. Más sin embargo, dentro del día a día tendré yo que hacer ajustes donde haya actividades con mayor nivel de dificultad para aquellos chiquitos que ya lo pueden realizar y actividades que sean un poco más sencillas para nuestros chiquitos que todavía van en ese proceso. Entonces, mi planeación y mis actividades tienen que ser diversificadas. Todo esto nos lleva a otro concepto muy importante dentro del DUA, que son los ajustes razonables. ¿A qué me refiero con eso? Generalmente se tiende a observar al alumno y catalogar al alumno que, bueno, el alumno es el que tiene una dificultad física, entonces él es el que no puede realizar la actividad. Con el DUA y el enfoque en educación inclusiva, la visión cambia. La visión cambia hacia el exterior. Es decir, ¿qué cambios tengo que hacer yo como docente o qué cambios tengo que hacer yo como escuela para que mi alumno que tiene alguna barrera, que mi alumno que tiene alguna condición física que le impida acceder, lo pueda hacer? Es decir, los cambios se hacen en el exterior, en el ambiente, en el currículum, en el docente, y estos cambios son los que van a permitir que mi alumno, tal como es, pueda acceder a estos aprendizajes. ¿Qué buscamos con el DUA y qué busca el enfoque en educación inclusiva? Es formar alumnos competentes, es decir, que mis alumnos puedan desarrollar desde maternal, preescolar y su educación básica competencias para la vida. ¿Cuáles son estas competencias para la vida? En 1997, Delors nos presenta los 4 pilares de la educación y se los voy a platicar muy brevemente. Son los siguientes. Él menciona que dentro de la educación nosotros tenemos que aprender 4 aspectos que vienen siendo las herramientas, competencias que nos van a ayudar a acceder al resto de los conocimientos
y nos van a ayudar en nuestra vida de adulto. ¿Y cuáles son? El aprender a conocer. Nosotros tenemos que ayudar a que nuestros alumnos puedan tener esas habilidades cognitivas para conocer más contenidos, tener más conocimiento sobre diferentes asignaturas. Aprender a hacer, que el niño sea capaz de tener habilidades motrices para poder utilizar las herramientas que hay en la escuela, como es el trazo, el poder recortar, el poder leer, todas esas habilidades que el alumno necesita para acceder a mayores conocimientos. El aprender a ser un ser humano con valores, una persona valiosa, que viva estos valores. Y por último, aprender a convivir, que esto engloba el que los niños puedan convivir de manera empática y al final tener una comunidad inclusiva. Si nosotros aceptamos la diversidad como algo natural del día a día, no tendríamos que estar hablando de educación inclusiva, sino hablar de convivencia, porque todos somos diferentes, todos somos valiosos. ¿Y a qué nos lleva este concepto del DUA? Bueno, pues favorece la accesibilidad. La accesibilidad en todos los sentidos. Accesibilidad desde el momento en que el alumno puede tener diferentes medios de representación. Yo le presento esa información de múltiples formas. El niño puede actuar de diferentes formas. El niño se puede expresar con diferentes formas también. Y se puede implicar en su propia educación de distintas maneras. Desde el trabajo en equipo, la metacognición, que el niño se dé cuenta en qué proceso del desarrollo él mismo va. Entonces, es bien importante que la accesibilidad la entendamos no solo en la parte arquitectónica, como en un principio se dio este concepto, sino que trasciende más allá a la parte cognitiva, a la parte del currículo, incluso a la parte social de los conocimientos de los padres de familia y la aceptación a lo que es el diseño universal para el aprendizaje. También tenemos lo que es la tridimensionalidad del ser. En este caso, lo que es el doctor Humberto Rodríguez Hernández realizó esto que implica en cómo yo me represento, en que yo soy como todos, yo soy como algunos y yo soy único. Esto también lo vamos a aplicar dentro de nuestra planeación, en el hecho de ver cómo son nuestros alumnos, qué características tiene cada uno de ellos, el realizar la planeación y decir, ok, esta actividad en caso de realizar el trazo de la letra A. Voy a realizar una actividad general para todos. Después voy a darme cuenta de cómo está dividido mi grupo en el caso de, ok, tengo 3 alumnos que son más kinestésicos, tengo alumnos que son más auditivos y tengo alumnos que son más visuales. Entonces, dentro de la misma actividad voy a darles diferente material a cada uno de ellos. Y en el caso de que yo soy único, también vamos a hacer actividades para ellos. Por ejemplo, si tengo mi alumna Carmen, que ella realiza una actividad mejor bailándola, ok, voy a dar una canción con la letra A, mientras está bailando va a hacer el trazo de la letra A, ya sea con sus pies mientras baila con su mano, o hacer una canción con la letra A, porque sabemos que cada uno de los chicos son únicos y cada uno tiene diferentes maneras de aprender. En el caso de mi salón, lo voy a dar como un ejemplo. Tengo un alumno en el que él sabe que llega un momento en el que es tanto su estrés de lo que es tanto los ejercicios que hace, el ruido del salón, el estar estresado por ya haber ido al descanso y después a los juegos, que él simplemente se para y se va a un rincón del salón. Hay un tapete en el que hay cojines, hay squishies que él los toma y sabe que ahí tiene 5 minutos para relajarse. Después de esos 5 minutos, él simplemente se para y regresa a trabajar. Ese tipo de actividades que él realiza y que sus compañeros no hacen comentarios como, ¿por qué él está parado, Miss? ¿Por qué él no trabaja? Para ellos es parte de la rutina de su compañero. Entonces, esto no implica que él vaya a aprender más o que vaya a aprender menos con sus compañeros. Como decía Miss Laura, cada uno de ellos tiene un proceso diferente de aprendizaje. Nosotros lo que tenemos que buscar es qué objetivo quiero para cada uno de ellos. Porque cada uno puede aprender la A, pero como lo decía con anterioridad, la letra A puede ser a lo mejor unos con espuma, otros lo van a aprender con arroz, otros lo van a aprender cantando y otros simplemente van a empezar a hacer dictado. Es buscar la personalidad de cada uno de ellos y ver cómo lo voy a aplicar dentro del aula. Cada niño es distinto y como docente tenemos que saber
Tenemos que tener habilidades para poderlos conocer, observar. De aquí viene otro tema importante, que son los ambientes innovadores de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? En el documento de la OSD del 2010, La naturaleza del aprendizaje, nos señala que los aprendizajes, es decir, los alumnos y las alumnas, deben ir al centro. ¿Por qué al centro? Todo el aprendizaje, el desarrollo, la planeación, tenemos que poner a nuestro alumno al centro, porque cada niño tiene sus propios intereses, tiene sus propios conocimientos previos y tiene competencias distintas. Si yo logro poner a mi alumno al centro, el currículum va a ser flexible y va a girar alrededor del alumno. Otro de los principios muy importantes para tener este ambiente innovador es considerar la naturaleza social del aprendizaje. Los niños aprenden interactuando. Es muy importante generar estos espacios donde los alumnos puedan convivir, puedan crear esos diálogos, porque recordemos cuando nosotros éramos pequeños, era mucho más efectivo cuando nuestro compañero nos explicaba algún tema de matemáticas que a veces cuando observábamos el pizarrón la explicación general. ¿Por qué? Porque entre pares, dice la neurociencia, que los alumnos aprenden mejor, ellos explican en su vocabulario, hay una mayor empatía. Entonces es muy importante promover estos espacios de manera social. Hay otro aspecto fundamental que es la motivación y las emociones. Si yo quiero tener un enfoque en educación inclusiva, yo tengo siempre que considerar que mi alumno tiene que estar motivado, que mi alumno se tiene que sentir feliz. Y yo pienso que esta es una de las mayores preocupaciones que tienen la mayoría de nuestros padres de familia que llegan a Instituto Brilia y me piden, Miss Laura, es que yo quiero que mi hijo sea feliz. Nosotros aquí en el instituto promovemos un ambiente de disciplina positiva donde el alumno se siente cómodo, se siente amado, no se siente juzgado. Y de esa forma, esto lo motiva y así puede seguir accediendo a nuevos aprendizajes. El aspecto de diferencias individuales, como lo hemos estado recalcando, estas diferencias individuales, los mismos niños aprenden a reconocerlas, a aceptarlas como algo natural. Es decir, si mi compañero necesita 5 minutos para regularse, está bien. Así como mi otro compañero tiene que salir en algún momento a recibir su terapia física, también está bien, porque todos somos diferentes. En algún momento necesitamos música, en algún momento necesitamos simplemente un abrazo, pero el que los alumnos se promueva dentro del grupo, que los alumnos reconozcan estas diferencias, nos ayuda a generar un ambiente más seguro y un ambiente mejor para el aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer? Incluir a todos, como lo hemos estado recalcando. Siempre hay que buscar el cómo sí. ¿Cómo sí mi alumno puede acceder? Si mi alumno tiene una estatura más pequeña y aún no alcanza el lavabo, ¿cómo lo puedo resolver? Yo como escuela coloco un banquito. Si mi alumno tiene alguna dificultad para tomar el lápiz, ¿cómo le hago yo como escuela? Creo alguna adaptación, alguna pelotita, alguna manera de modificar el lápiz para que logre tomarlo con la pinza fina. Y de esta manera yo estoy pensando en todos. Algo que siempre les digo a las maestras es busquen el cómo sí. Tiene que haber una manera. Hay que ser creativos, hay que pensar fuera de la caja. Think out of the box. Esa es una filosofía dentro de la escuela. Si yo quiero que todos mis alumnos estén presentes, participen y tengan logros, tengo que buscar el cómo sí. Y bueno, ¿cuál es el reto? Ya tengo dentro de mi grupo alumnos que aprenden de manera visual, aprenden de manera kinestésica, algunos son auditivos, y bueno, ¿y ahora cómo le hago? Todos van en diferente nivel. ¿Cómo le hago para que mi práctica sea efectiva dentro del aula? Bueno, aquí viene el proceso de evaluación. Y la evaluación no es igual con todos los alumnos. Yo no puedo comparar a mis alumnos unos con otros, aunque estén en el mismo año, aunque tengan la misma edad, aunque hayan nacido en el mismo mes. No se puede comparar porque cada niño es único, cada niño tiene su proceso y hay que respetar este proceso natural de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo utilizo yo a mi favor la evaluación formativa? Bueno, tengo que entender que los niños tienen un proceso. Entonces, yo voy a evaluar el inicio, el desarrollo y al final de esta competencia o objetivo que yo pretendo desarrollar en mis alumnos. Yo siempre les pido a las maestras que tomen fotografías, que se documenten, anoten en su diario y de esa manera ellas se puedan dar cuenta de qué punto está partiendo mi alumno y a qué punto llegó. Y de esta forma nosotros podemos ser objetivos y decir, realmente avanzó. Quizá tengo un alumno que en este año él logró contar del 1 al 5, pero antes no tenía ni siquiera el concepto del número. Él tuvo un gran avance, entonces tenemos que aplaudirlo y seguimos avanzando.
Quizá dentro del mismo grupo lo esperado para esa edad era llegar al número 20 y la mayoría del grupo lo logró, excelente. Pero tendré las excepciones de niños que llegaron hasta el número 100 y también es válido. Pero como docente yo tengo que considerar esos factores que son distintos porque dentro de mis actividades tendré que poner ejercicios con mayor grado de dificultad para el niño que ya domina del 1 al 100, disminuir el grado de dificultad para el chiquito que apenas va del 1 al 5 para que realmente sea un aprendizaje efectivo y otras actividades. Como lo mencionaba Miss Natalia, algunas actividades son para todos, para algunos y solamente para uno. ¿Y a qué nos lleva todo esto de los ambientes innovadores? Pues a la finalidad, que es que nuestros niños desarrollen competencias para el siglo XXI. ¿Qué es eso? Que mi niño sea capaz de tener un pensamiento crítico, que él pueda tomar sus propias decisiones basadas en un juicio objetivo, que mi niño sea creativo, que sea capaz de resolver problemas, porque hoy en día eso es lo que la sociedad nos pide, niños que sean competentes, que sean empáticos, que sean niños capaces de enfrentar pues, los nuevos retos, como lo que ahora estamos viviendo. Entonces, es muy importante que como docente te tomes ese momento y ese tiempo para retirarte y reflexionar y decir, ¿realmente el ambiente que yo estoy generando en mi aula, en mi escuela, está siendo un ambiente innovador de aprendizaje? Los dejo con esa tarea y continuamos con el siguiente punto, mi Natalia. Así es, ahorita estamos en un momento de suspenso de el COVID llegó a nosotros. Es para eso que me voy a apoyar un poco en lo que es la lectura de la educación a distancia en el marco del COVID, desafíos y oportunidades del doctor Humberto Javier Rodríguez Hernández, porque todo esto es como un proceso, es como una película, ¿no? Es la típica película donde aparece el COVID y llega como un monstruo y nos da ese impacto de, ok, ¿qué voy a realizar? ¿Qué me toca a mí hacer? Empieza lo que es el hecho de, empiezan a cancelar las clases, el home office, ahora vamos a hacer todo lo que es la escuela online. Y después de eso, ¿cuál es el impacto que da en la educación? A nosotros como padres de familia y maestros es, mi hijo va a aprender lo mismo, va a adelantar, se va a retrasar en sus aprendizajes. Yo como maestro, ¿cómo voy a dar todos esos aprendizajes a mis alumnos de la misma manera y calidad que antes se las daba? El cómo buscar todas esas estrategias. Está también lo que es la educación a distancia. Ese miedo de, ok, existen muchas barreras, como ya los decíamos. Tenemos a los alumnos que no tienen acceso a internet, o no tienen el acceso a la tele, no tienen el acceso a la radio, no tienen acceso a ir a imprimir en cada momento cada una de las actividades que los docentes envían, ¿no? Por ejemplo, está el hecho de, ok, te los mando por impresora, pero sabemos que no todas las familias cuentan con una impresora. Te lo mando por algún video, pero ¿y si no cuento con el acceso a internet? Les damos una opción, como yo lo hice con algunas familias, ok, descarga la aplicación de YouTube Premium, te da el hecho de ver los videos durante el tiempo que tú estés con esa suscripción, pero sin utilizar internet. Entonces tú como docente es, ok, ahora te vuelves como una persona de YouTube. Después no tengo ni siquiera el acceso al teléfono. Ok, tenemos la televisión también. La mayoría de lo que son las casas tienen acceso a televisión y está lo que es el canal 28 que está dando algunas clases. También tenemos lo que es la radio. Es ese momento en el que uno dice, ok, estamos encontrando el cómo sí estar teniendo ese acceso a la educación. Después está el papel como docente. El hecho de yo, principalmente como maestro, tengo que tener mucha empatía. Esa empatía ante las familias de, ok, sabemos que no todos los padres de familia tienen ese acceso. Sabemos que muchos padres de familia son todavía de los que van a trabajar a las oficinas, el hecho de que algunos son doctores, las madres de familia ahora tienen que ser también maestras, tienen que ser amas de casa y tienen que realizar todos los labores con sus hijos y con el esposo, ¿no? Entonces, es ese punto de decir, ok, tengo que ver la característica de cada uno de mis alumnos. El hecho de, sabemos que, por ejemplo, Marisol puede realizar esta actividad, pero Fausto no. Pero también sé que Rubén lo va a realizar de otra manera. Entonces, aquí aplica el ver qué actividades voy a darle a cada uno de mis alumnos para que sigan teniendo ese aprendizaje y no vayan hacia atrás. El hecho, como lo decía, de a lo mejor enseñar el trazo de la A, ver en dónde está cada uno de ellos para que siga avanzando ese aprendizaje. El papel de la familia es muy importante aquí porque es el hecho de yo como padre de familia tengo que ser la motivación principal de mi hijo, ¿no? El hecho de si yo
amanezco sin ganas, no me meto a bañar, les doy a almorzar y les digo, el día de hoy vas a ir a la escuela de nuevo, René. No, como padre de familia, sigue dando esa rutina, como lo decíamos en el webinar anterior. El hecho de, ok, este es tu espacio para jugar, este es tu espacio para trabajar. Vamos a bañarnos, vamos a tener que hacer todo normal, todo como un día a día. ¿Para qué? Para que el niño siga teniendo esa motivación de, oye, voy a ponerte tu uniforme porque vas a ver a tus compañeros. Oye, vamos a limpiar este espacio porque aquí vas a hacer la tarea que te encargó Miss Nati. Nosotros como padres de familia somos ese factor principal y también los docentes para que esto vaya de la mano. Es maestros, padres de familia y los alumnos. ¿Y cuáles son los retos y beneficios del COVID? Sabemos que muchas cosas las estamos viendo como parte negativa, pero también veámoslo como ese lado positivo. Principalmente se veía que para tener educación y tener acceso a ella teníamos que estar dentro de un aula con un escritorio y un libro a la mano. Y ahora ya no. Nos estamos dando cuenta que existen diferentes plataformas y estrategias para tener ese acceso a Internet y tener acceso a la educación. Hay maneras de, ya sea en la tele, ya sea en la radio, sabemos que podemos controlar a lo mejor más número de alumnos y tener la calidad que se debe a pesar de estar a una distancia lejana. Muchísimas gracias. Qué interesante es ver el aspecto positivo, porque como lo mencionas, todo recae en la parte negativa, en los cambios, en estar en casa, en no poder salir, ¿verdad? Pero es muy importante considerar todos los beneficios que tiene el tener esta nueva etapa y, bueno, el reinventarnos, como lo hemos estado manejando desde que iniciamos este periodo de la cuarentena. Bueno, vamos a continuar con el periodo de preguntas. Tenemos muchas preguntas. El día de hoy Rosy García nos comenta, buenas tardes, y yo como papá, ¿cómo puedo apoyar en la escuela? ¿Nos podrías responder eso, Miss Natalia? Así es, como lo comentaba con anterioridad, lo que es nosotros tenemos que ser la principal motivación de nuestro hijo. El hecho de tener todavía una rutina, el decirle, ay, ¿sabes qué? A lo mejor esta actividad es muy difícil porque a lo mejor no lo pudiste realizar tal y como dice el libro, pero ¿qué tal si traes tus juguetes favoritos? Vamos a traerlo y hacerlo como un juego. El buscar las estrategias y los tiempos en el que sepas que tu hijo va a realizar bien esta actividad. Como lo sabemos, los maestros ahorita estamos en un momento en el que vamos a darles todas las herramientas que sean necesarias a ustedes como padres de familia para que todo esto salga adelante. Pero como padres de familia también tenemos que decirle, oye hijo, el día de hoy vamos a hacer nuestra actividad, ándale adelante, tener una actitud muy positiva ante esas circunstancias. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La menciona Susana y dice, ¿la inclusión aplica en todas las escuelas? Esta la voy a responder. Y sí, sí aplica a todas las escuelas. Generalmente el concepto de educación inclusiva lo asociamos a chiquitos que tienen alguna condición, que si parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, y no necesariamente. Tenemos que entender que todos somos diferentes y que en algún punto todos necesitamos un poco más de apoyo. Por ejemplo, en este caso yo soy una persona que utilizo lentes. En algún momento dentro de la escuela yo requerí estar sentada hacia el frente del salón porque mis papás o la familia todavía no sabían, ni los maestros, que yo necesitaba ese apoyo. Entonces, si nosotros volteamos a ver a cada uno de nuestros alumnos, vamos a encontrar esas necesidades que los ponen vulnerables. Como mi chiquito, que probablemente tenga a lo mejor una condición económica complicada y no haya podido desayunar antes de venir a la escuela y sea una situación recurrente, bueno, este chiquito por temas económicos también se convierte en un niño vulnerable, como el chiquito que no puede ir a la escuela, o tenemos alumnos que puedan tener psicológica, algún problema que esté sucediendo en su familia y por supuesto se ve reflejado en la escuela. Entonces, la respuesta es sí. Quizá en tu grupo tú no tengas alguna situación o alguna diferencia tan marcada, pero si tú observas a cada uno de ellos, te vas a dar cuenta que habrá niños que requieran más o menor apoyo en determinado momento. Entonces, sí, tenemos que cambiar esa visión y pensar siempre en todos. Y bueno, pasamos a otra pregunta para Miss Natalia. La pregunta María René, ¿cómo puedo aplicar el DUA en un aula de 30 alumnos? Sabemos que es muy difícil aplicarlo en un grupo que tiene muchos alumnos, pero en este caso sabemos que en una escuela pública, que es donde más se da esa cantidad de alumnos,
el apoyo de lo que es tanto la comunidad de los padres de familia como de lo que es directores y docentes es muy difícil. Y más si uno como maestra joven que tiene todo ese positivismo y las ganas de realizar esos pequeños cambios dentro de su grupo. Pero como lo acabo de decir, son pequeños cambios. Tenemos que empezar a realizar primero actividades que sean, como lo acabo de decir, con la tridimensional del ser, el hecho de una actividad para todos, para algunos y para un alumno en específico. Pero empecemos de poco en poco, no tratemos de dar como ese gran movimiento, porque de esa manera no lo vamos a lograr, y más con un grupo de tantos alumnos. Empecemos de poquito en poquito, y en ese momento, a lo mejor, tu alumno va a empezar con esos cambios, y el padre de familia se va a dar cuenta de, oye, ¿sabes qué? Mi alumna o alumno está teniendo esos cambios. Entonces, como padre de familia, ya te ganaste uno. Pero ese padre de familia es como una cadenita. Va a estar dando como reflejo cada una de las actitudes positivas que tú das dentro de tu salón. Entonces, ahora todos los padres ya los tienes y ya te van a apoyar de esa manera. Y vas a poder hacer otro cambio más agresivo. Después de eso, cuando tú seas tu salón y tu grupo sea el centro de atención de cambios y de avances dentro de lo que es los aprendizajes, tu directivo y los docentes se van a dar cuenta de que algo tú estás haciendo de una manera correcta para que haya tanta atención y tanta mejora dentro de tu salón. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ok, ya tengo ahora tanto los docentes, al directivo y a los padres de familia por parte mía. Entonces, con cambios pequeños, desde el hecho de decirles buenos días, ponerles carteles, decorarles, el hecho de llevarles, ¿sabes qué? Tengo alumnos que no almuerzan, ¿sabes qué? Te llevo una manzana el día de hoy. Y poco a poco vas a realizar esos cambios que tú con tus alumnos de 30, 35 del salón vas a poder aplicarlos y no a lo mejor en el principio, sino te vas a dar cuenta al final del ciclo que todo lo que tú hiciste ya fue en un salón en donde aplicaste todo lo que hemos dicho con anterioridad. Yo quisiera agregar, María René, que cuando uno elige ser docente, siempre hay dos factores que están involucrados, que son la vocación y la pasión. Y cuando un docente actúa con esa vocación, haces hasta lo imposible. Con pocos recursos, con muchos recursos, buscas la manera de apoyar a tus alumnos. Incluso desde el vocabulario les llamas mis hijos, mis niños. Entonces, si hay esa vocación y hay esa pasión, vas a encontrar la manera. Yo te podría sugerir que no te quedes solamente con tus estudios como docente, que estudies más allá, busques diplomados, cursos, la maestría en educación inclusiva, que busques prepararte, porque cuando uno estudia solamente la licenciatura, te quedas con los conceptos básicos. Y cuando te enfrentas a la realidad de grupos de 30, 35 alumnos, y todos muy diversos, en cuestiones quizá económicas más difíciles, que eso te genera mayores retos, te quedas corto con la información que tienes. Entonces, te invito a que te prepares, te invito a que busques, pidas ayuda, amigas psicólogas, busca ayuda. Hay foros de maestros donde te puedas documentar y aprovecha los recursos que tienes. Y dentro del aula, si tú tienes 35 alumnos, tú tienes 35 posibles maestros que te puedan ayudar. Si tomas muy en serio este papel del peer, del alumno que enseña al otro alumno, tú vas a poder diluir o dividir las estrategias con ellos. Primero, pues es el manejo del grupo, ir dividiendo por rincones, centros de interés, como tú lo manejes, pero te vas a dar cuenta que tú te vas a multiplicar en cada uno de ellos. Es decir, tus mismos alumnos te van a apoyar con otros alumnos mientras tú le brindas un poco más de atención al niño que más lo requiera. Entonces siéntate, piensa un poquito, mira qué cambios poco a poco puedes hacer, pero sí se puede. Es un reto. La educación inclusiva siempre ha sido un reto, más ser docentes, pero sí se puede. Hay que buscar el cómo sí. Todavía tenemos tiempo para una preguntita más. Y bueno, Miss Natalia, esta pregunta es de Aranza. Dice, hola, buenas tardes, soy licenciada en psicología y me encanta el campo educativo. Mi pregunta es, ¿cómo logran adaptar la educación para cada niño? ¿Y reciben ayuda en el aula para que el aprendizaje sea mejor? Eso, como lo decía con anterioridad, es un trabajo de todos. En este caso, yo como ahorita licenciada me estoy preparando con lo que es la maestría, pero en caso de no tener la maestría tendría que acudir con alguien que supiese de este tema. En este caso sería lo que es nuestra directora. Y sé que en algunos momentos yo tampoco he sabido muy bien cómo manejar lo que es algunas adecuaciones dentro de lo que es el aula. Entonces, ¿a quién acudo? Ya sea la psicóloga, acudo a lo que es nuestro terapeuta, acudo a cada uno de los docentes que conformamos dentro de lo que es el instituto
para cada uno de nosotros aplicar estrategias, porque por ejemplo, a lo mejor yo el año pasado tuve cierto grupo y ahora lo tiene otra maestra y decir, oye, ¿sabes qué? Sé que a Juanita este tipo de actividades le funcionan mejor y se interesan más. Y tú lo puedes tomar en cuenta y el hecho de decir, ok, voy a aplicarlo en ciertas actividades. El hecho de lo que es la inclusión, como dice la licenciada, no aplica simplemente con algunos alumnos que tengan o no tengan discapacidad. Es todos aquellos que tengan alguna barrera que como sociedad, padres de familia y maestros se les han impuesto. Entonces, tú como maestro vas a hacer que aquellas barreras de poco a poco vayan desapareciendo. Entra otro concepto que se llama transdisciplinario. ¿Cómo le hacemos nosotros en Instituto Brilia? Porque suena un gran reto. Tenemos el equipo correcto, es decir, dentro de cada aula, bueno, tenemos a nuestras licenciadas en educación preescolar, más sin embargo, contamos con un programa terapéutico, el que está guiado por una psicóloga, por la terapeuta físico. Cuando nuestros chiquitos requieren una atención más personalizada, se canalizan para que reciban distintos tipos de terapia. Y esta terapia puede ser dentro del aula, dependiendo del objetivo, o fuera del aula. Eso ya varía dependiendo de los objetivos que se pretendan lograr. Entonces, se trabaja en equipo. Cuando un alumnito que presenta alguna condición o discapacidad normalmente asiste a la escuela en la mañana y por la tarde asiste a sus terapias, en este modelo que trabajamos de educación inclusiva aquí en Instituto Brilia, la comunicación es directa. Es decir, la docente con los terapeutas platican día con día y pueden hacer esos ajustes en el momento dentro del aula. En mi caso como directivo y la coordinadora de preescolar, la coordinadora académica, ellas tienen esa comunicación directa, o tenemos esa comunicación directa con los padres de familia y asimismo con médicos. En este caso, canalizamos a nuestros chiquitos con neurólogos pediatras cuando se requiere, con oftalmólogo, con traumatólogo, dependiendo lo que estemos observando. Entonces, es un trabajo en equipo. Aquí se involucra la parte médica, la parte terapéutica y la parte académica, porque tenemos que considerar al niño como un todo. No puedo solamente atender la parte académica si mi niño tiene una gran necesidad física, psicológica o médica. Y bueno, ya estamos casi por terminar el tiempo, entonces vamos a continuar con un último comentario. Lo menciona Marisela Toraya, dice, lo académico es muy importante, pero no es lo más importante sentirse amado, querido e incluido dentro de una escuela con amigos, con las mismas maestras y en todas las actividades. Para mí eso es lo más importante. Nuestros hijos cuando están pequeños ven el mundo a través de los ojos de mamá. De nosotras depende cómo los eduquemos y que comience por nosotras el respeto hacia ellos. Muy cierto, muchas gracias Marisela. Y bueno, una pregunta más. Creo que esta ya la respondimos. ¿Es difícil aplicar estos métodos en grupos grandes, Miss Natalia? No, la verdad es un reto, pero es un proceso que nosotros debemos de ir aplicándolos de poco en poco. Lo que es la inclusión tiene que ser ya un estilo de vida para cada uno de los docentes. El hecho de nosotros estarnos preparando y decir, oye, de todas las clases y de lo que estoy tomando como diplomado, esto me recuerda a tal compañero o a tal alumno. Entonces yo lo voy a aplicar dentro del aula. Así que a lo mejor va a ser difícil al principio, pero no es imposible. Hay que encontrar siempre la manera de cómo realizarlo, tener esa apertura al cambio y tener siempre en nuestra mente el cómo sí. Muchas gracias. Ya con esta pregunta terminamos y yo me quiero quedar con la frase de inclusión, un sueño posible. Sí es posible, es un trabajo que implica esfuerzo, que implica analizar, estudiar, trabajar en equipo, pero sí es posible. Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo que le dedicaron y que nos acompañaron esta tarde. Gracias por celebrar con nosotros nuestro tercer aniversario de Instituto Brilia. Estamos de manteles largos y los esperamos el próximo lunes a las 5:30 de la tarde con nuestro cuarto webinar que va a tratar acerca del método de matemáticas constructivas de CIME, que es un método que implementamos aquí en nuestra institución y me encanta. Entonces, espérenos el próximo lunes para que conozcan más acerca de matemáticas constructivas. Muchas gracias, licenciada Natalia, por acompañarnos. Gracias. Y pues esto es todo por hoy. Nos despedimos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Bye.